Siempre me considero un tipo curioso. Siempre quise saber de la vida del otro. Me gusta preguntar, me gusta indagar, me gusta aprender. Y como un vampiro me gusta absorber conocimiento de los demás. A raíz de eso nació Seres Urbanos. Historias de personas que nos cruzamos a diario. Todos tienen algo para enseñar, todos tienen algo para contar. Y acá los escuchamos a todos. Bienvenidos a Seres Urbanos. Hola audiencia, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hablar de Dios, de Jesucristo y de otras cuestiones. Para eso tenemos desde Buenos Aires a Adriana de Jesús, fundadora de la Iglesia de Ejército de Dios. ¿Cómo estás, Adriana? Bendiciones, Pablo. Bendiciones también para toda la audiencia. Bueno, muy contenta y agradecida por tu llamado y por este espacio que nos da la ocasión de hablar de nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Bien, Adriana, vos sos pastora y sos fundadora de la Iglesia de Ejércitos de Dios de Argentina. Pero contale un poco a la gente cómo es que llegaste ahí y de qué se trata la iglesia que fundaste. Y si te digo que todo comenzó por un sueño, yo nací en el seno de una familia católica y con los sacramentos típicos de la religión de la iglesia tradicional. El bautismo al poco tiempo de nacer, la comunión, em, las cosas usuales de una religión. Pero a los 14 años, y sinceramente debo confesar que sabiendo muy poco de, de la palabra de Dios y de lo que es el cristianismo, más allá del catecismo, ¿no? que nos estudiábamos en la clase de religión en, en el colegio católico, a los 14 años tengo un sueño que fíjate si habrá sido intenso, que hasta el día de hoy lo recuerdo perfectamente. Han pasado 40 años de esto. Me sueño en una iglesia que era rara, porque era un templo que no tenía imágenes. Muy extraño para mí un templo sin imágenes, ya que en mi casa a Dios se lo veneraba en estatuas. Y me soñé en un templo sin imágenes, con mucha gente que estaba enferma, gente que estaba agobiada, gente que estaba con mucho pesar. Y yo me trasladé en el tiempo, en ese sueño, me vi, obviamente mucho más grande, no eran 14 años, imponiendo las manos, orando. Yo no sabía orar, yo rezaba y rezaba oraciones repetitivas, sino que orando y la gente sanaba. Eso fue el llamado, lo supe muchísimos años después. Un ejemplo muy grande del llamado lo tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, cuando leemos que Dios le dice al profeta Jeremías: antes de que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A todos los que nos están escuchando me encantaría que examinen, escudriñen las escrituras y que sepan que cada ser humano es único y que Dios ha puesto un propósito en cada uno de nosotros. Pero bien, yo era apenas una adolescente, incipiente, y ese sueño me pareció muy extraño. Y no sé por qué cuestiones del destino, a los pocos días, un familiar nos invitó a una iglesia cristiana evangélica. Cuando yo presencié ese culto, me pareció lo más raro, lo más, ¿qué es esto? ¿Qué son estos locos que cantan y no hay imágenes? ¿Qué clase de gente rara, ¿no? Pero sorprendentemente fue para mí una especie de shock,
cuando el pastor que ministraba, que realmente muy poco recuerdo de cómo era, pero sí me quedaron grabadas sus palabras, porque me llama, yo veía que él llamaba a la gente y la gente caía, era derribada por el Espíritu Santo. Para mí en ese momento era locura. Y me dijo, hace pocos días Dios te mostró tu propósito, Dios te mostró para qué vas a ser usada en el futuro. En un sueño lo viste. Y la verdad que seguido a mi asombro vino una, una especie de desvanecimiento. No recuerdo bien cómo fue, pero terminé en el piso. No volví a pisar una iglesia cristiana por muchísimos años más. No me interesó, ni aún con lo maravillada que había quedado con esto que ese pastor me había dicho. A mis 34 años y con una vida rota, y cuando digo rota me refiero a una vida en la que yo creyendo que hacía todo bien, eh, me golpeé la cabeza contra la pared porque una vida rota, un corazón deshecho, reiteradas infidelidades de, de mi esposo, hijos que sufrían y, y una depresión que me embargaba. Tengo un encuentro porque me gustaría que la audiencia sepa que Dios utiliza a la gente. Hay personas que son como verdaderos ángeles que Dios te pone, ¿no? En un encuentro sobre la cinta de un gimnasio, mientras entrenaba, una, una profesora que siempre me llamaba la atención porque siempre tenía una sonrisa, se me acercó y me dijo, vos tenés que conocer a Jesús. Ay, pero si yo lo conocía a Jesús. Sí, 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 siempre que iba a la iglesia y estaba crucificado. La verdad que mucho no le presté atención, pero su actitud sí era lo que acaparaba mi atención. Y ella me invita, me dice, te espero un domingo, trae a tu familia. Y fui. Y créeme que el encuentro con Jesús fue real. Yo entré a esa iglesia y cuando yo escuchaba a ese pastor, me arrepentí tanto de haber ido maquillada porque el rímel se me corría, porque yo era pura lágrimas. Y yo me preguntaba, ¿cómo sabe este hombre todo lo que a mí me pasa? ¿Cómo sabe este hombre que yo estoy rota? Y en realidad no me estaba hablando a mí y no se trataba del pastor. Era que la palabra de Dios me estaba, me estaba hablando, me estaba enseñando, me estaba calando, me estaba haciendo un testeo de mi vida y me estaba mostrando todo lo que estaba mal en mi vida. El Señor me estaba hablando de la boca de ese pastor. Y, y seguí yendo. Al otro domingo ahí me tuvo el pastor y al otro y al otro y al otro. Y, y muchas cosas comenzaron a componerse en mi vida y nacieron canciones, adoraciones para el Señor y me tiré de lleno a visitar enfermos, a orar por los enfermos y yo veía cómo los enfermos sanaban. Iba a los hospitales, he estado con infectos contagiosos. Yo tenía antes de mi vida en Cristo mucho trauma, mucho miedo a las enfermedades infectocontagiosas. No sé por qué, pero bueno, era un rollo mío. Y, y ahora ya no, todo era diferente. Quizá te lo estoy haciendo un poco largo, pero quiero para los que nos están escuchando
en un momento determinado, a causa de que comencé a ver fallas en la iglesia. Fallas porque en ese momento no tenía la madurez espiritual suficiente para entender que el pastor y los ministros y los adoradores y los congregantes, los que calientan sillas, em, eran tan humanos como yo y tan llenos de defectos como yo y tan imperfectos como yo. A mí me hablaban de que tenían 20, 30 años de cristianos. Yo decía, pero ¿cómo con 20, 30 años de cristianos hay estas codicias, hay estas envidias? Me puse a mirar los defectos de la iglesia, porque lo que yo no sabía era lo valiosa que es la iglesia, y no el edificio, sino la congregación de sus santos, ¿no? Lo valiosa que es la iglesia para Cristo, porque la pagó a precio de sangre. Y por ponerme a mirar defectos de la iglesia, y por tonta, y por necia, y por ignorante. La Biblia dice, mi pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento. Bueno, en mi caso, por falta de conocimiento hice lo que nunca debe hacer alguien que es rescatado por Cristo. Me aparté. Y, y no solo me aparté, sino que me fui con toda esa bendición que Dios me había dado nuevamente a una religión. Nuevamente me fui al mundo como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo que rechazó las bendiciones del Padre porque las tiró, las dilapidó, no las supo conservar. Y, y dice la Biblia que el hijo pródigo se encontró apacentando cerdos. Y yo me encontré apacentando cerdos en mi vida. Hasta que recordé lo bueno que era el Señor Jesucristo. Pero aún así, habiéndome apartado, yo no volvía a Cristo. Y lógico, mi Biblia dice que Dios al que ama lo corrige, lo disciplina, como cualquier padre disciplina a un hijo, ¿no? Yo no creo que si un hijo te roba el auto y choca el auto y hace un desastre, le vas a dar un premio y lo vas a compensar, ¿no? Lo vas a castigar. Y, y Dios empezó a emplear corrección conmigo y me hizo vivir momentos muy duros. Perdí cosas. Mi familia se terminó de desmoronar. Perdí muchos bienes materiales y unos análisis de uno de mis hijos salieron muy mal. Ahí entendí que Dios me estaba dando la advertencia. Me decía, es ahora que vas a volver, hija. O tengo que, sos tan dura como una montaña, como una roca que tengo que dinamitarte. Y me rendí al Señor Jesús. Pero yo no iba a una iglesia, no me estaba congregando. Y el Señor me dijo, mientras lloraba y me postraba y le pedía que por favor cambiara mi situación, que me diera una oportunidad. El Señor me dijo, de ahora en más te vas a arrojar a las aguas en donde no haces pie. Y cuando te arrojes a las aguas donde no haces pie, las horas amargas van a fluir hacia otro lado, porque yo te voy a limpiar y yo voy a restaurar y a cambiar tu vida. Pero a partir de ahora vas a cumplir con tu propósito, vas a predicar y vas a levantar una iglesia. Y, y como no había iglesia, por lo menos no tenía ovejas esta iglesia. Tenía una pastora, pero no tenía ovejas. Y tampoco había un edificio. Tan solo tenía una oficina relativamente pequeña. Y esta iglesia surge de gente que me conocía, a la que le empecé a hablar de Dios, le empecé a predicar una vez por mes, empecé a hacer cultos una vez por mes. Y déjame, Pablo, que te diga algo, sinceramente,
En algunos momentos me planteé, a mí me estarán fallando los cables, yo estaré bien que estoy haciendo esto. Pasé todo un mes de enero pidiéndole a Dios que me mostrara si no era que yo estaba loca, si Él realmente me había hablado o a mí me había agarrado este, algo místico. Y el Señor en visiones me mostraba que me había llamado a pastorear. ¿Y cómo termina esto? Termina con una iglesia que pasa de mi oficina al patio de mi casa. Tuve un patio que estuvo en desuso por años y ese patio se convirtió en una iglesia en la que empezaron a venir más y más personas. Pero no era así nomás esta iglesia. El Espíritu Santo nos visitó desde el comienzo porque la gente sanaba, salían demonios. Salen demonios hoy en día en nuestra iglesia, sanan en nuestra iglesia. He visto personas con cáncer terminal sanar de un día a otro. He visto cómo las vidas eran restauradas y como frutillita del postre. Yo había comprado 3 años antes un galpón con una plata que yo había cobrado y que la podría haber invertido en algo que me trajera dividendos. Pero yo compré un galpón viejo y abandonado y no entendía por qué. Y ahí quedó y lo tenía alquilado. Cuando pasaron 2 años de la iglesia, ese galpón, el inquilino me dice, me tengo que ir, me deja el galpón. Y ahí entendí que yo había comprado un galpón para poner la iglesia. Así que Dios me había mandado a comprar un galpón, yo nunca lo había entendido. Y ahí está hoy la sede central de nuestra iglesia, en el barrio de Devoto, en Capital, en Buenos Aires, Argentina. Así que, ¿cómo surgió la iglesia? Por un sueño. Y, y Dios, y Dios lo hizo todo. El ser humano no tiene poder, siempre fue Él. Y me dejé dirigir, y cuando le agachás la cabeza, Dios hace maravillas. Toda tu historia va encajando y se va ensamblando hasta formar la iglesia, ¿no? Desde lo último que decías de Galpón hasta los mensajes de Dios, hasta la mujer que en el gimnasio te dijo de Jesús. Es increíble. La verdad que es increíble escucharlo. Para ir poniendo en orden la charla y para conocer un poco más de vos y del culto. ¿Vos te considerás evangelista o tu iglesia, esa que vos fundaste, no tiene un rótulo en sí? Obviamente se nota que estás muy separada de lo que es la iglesia católica, pero ¿cómo sería? ¿Sería evangelista? ¿Cómo se definiría? Yo siempre en la iglesia a la congregación le digo, somos cristianos de Jesucristo. Porque dentro del cristianismo comienzan las divisiones también. Y que yo soy pentecostal y que mejores los bautistas y los presbiterianos y que esto. Y la verdad que yo me siento de Jesucristo. Así que cuando yo me presente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo ojo le verá y Dios no deja de existir porque alguien decida no creer en Él, ¿no? Yo no voy a ir a decirle, mira, Señor Jesús, aquí tengo el carnet, la membresía de la iglesia cristiana evangélica bautista, de la iglesia pentecostal, neopentecostal, de los hermanos liberales. No, no, no. Yo le voy a decir, acá hay una pecadora justificada por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, aunque suene a cliché, ser cristianos significa una relación con Jesús. Ah, por supuesto, muchos dicen, por supuesto que sí, y por eso yo no creo en las iglesias. No, no, no. La iglesia, que no es el templo de ladrillos,
que está conformada por nosotros, somos los ladrillos. La iglesia es la unión, nosotros somos el cuerpo de Cristo que unido hace un cuerpo. Entonces es importante congregarse, porque nos congregamos, ¿por qué? Porque somos religiosos. No, nos congregamos, porque donde dos o más se encuentran reunidos en su nombre, allí estaré. Porque nos congregamos para adorar al Señor, para alabar. El pueblo de Israel, ahí en el desierto, tocaban panderos, cantaban. Lo tenemos al rey David trayendo el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, bailando feliz. Entonces nos congregamos para adorarle, para alabarlo, pero además para escuchar la palabra, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que no, yo no le pongo rótulos a la iglesia, ya tiene el mejor rótulo la iglesia y Cristo la ama y Cristo viene por su iglesia. Así que yo no leo en mi Biblia, Cristo viene por la iglesia pentecostal, Cristo viene por la iglesia bautista. Tal iglesia tiene la posta, la otra es una iglesia mentirosa. Cristo es una relación con Dios, en donde todos los ladrillitos juntos, que somos nosotros, conformamos la familia de Dios, dice la Biblia, conformamos la iglesia. Respecto a esto que me decís y una persona que cree en Cristo, ¿todos los caminos llevan a Dios? O sea, porque uno puede ser evangelista, otro católico, otro, no sé, testigo de Jehová, no, no quiero nombrar muchas religiones para no chocar con nadie. ¿Son todos caminos válidos hacia Dios o hay algunos que están errados y son más invenciones humanas por otros intereses? Bueno, primero una simple acotación, ¿no? Eh, Cuando hablamos de testigos de Jehová, y con mucho respeto, porque es algo que predican, para los testigos de Jehová, Jesús es el ángel Gabriel y no es Dios. Y para por ejemplo, los adventistas, cuando hablan de los 144.000 sellados, esos del Apocalipsis, dicen que son ellos, con lo cual estaríamos en un problema porque son muchísimos más que 144.000, así que es como que quedarían un montón afuera, pero no, no, no todos los caminos llevan a Roma. Hay una realidad que es bíblica, que comienza con la caída del hombre ahí en Génesis y una promesa que Dios le hace, ¿no? Porque Dios creó al hombre para que sojuzgara la tierra, para que la gobernara, su creación, y lo creó con eternidad y lo creó para ser cabeza y no cola, pero el hombre a través de la serpiente manipulada por Satanás, el hombre cae en pecado y cae en la muerte espiritual. Ya el hombre no sería eterno. Y Dios llama a hombres comunes y corrientes, a un tipo idólatra como Abraham de Ur de los Caldeos, tierras que creían en idolatrías, en hechicerías, en paganismo. Y le dice, deja todo, porque yo te voy a dar un hijo de tus lomos, va a salir una gran nación, y yo te daré una tierra a vos, a tu descendencia, y a los que te bendigan yo te los voy a bendecir, y a los que te maldigan yo los maldeciré. Y esto se lo dice a un hombre viejo, y él pasan 20 y pico de años y Abraham no tenía su hijo, y el Señor le dice, sí, yo te voy a dar un hijo, y de Sara. Y Sara ya era una mujer muy vieja, y dio a luz a Isaac. Y, y pasamos por Isaac y por Jacob hasta que llegamos a David. Y Dios le habla a David, porque David era un rey que tenía un corazón conforme al de Dios, amaba a Dios, era un tipo lleno de defectos, de imperfecciones y cometió pecados gravísimos, pero amaba a Dios. Y Dios le dice, yo voy a poner siempre uno de tu descendencia, de tu linaje, en el trono. ¿Y, ¿Y por qué tenía que venir el Mesías? Cuando el pueblo judío lo sabe muy bien. Ellos esperan al Mesías porque saben que no hay salvación si no es a través del Mesías. El Mesías tenía que venir porque el antiguo pacto
que era la sangre de los animales que se vertía sobre el propiciatorio, ahí en el arca del pacto, dentro del lugar santísimo, una vez al año, y que solo el sumo sacerdote podía entrar. El antiguo pacto, que era con sangre de animales, tapaba los pecados por un año, pero no salvaba. Entonces Dios comienza a prometer a través de sus profetas. Por ejemplo, en el profeta Zacarías vemos que le dice: yo voy a ir a Israel, yo voy a estar en Jerusalén y voy a caminar, yo me voy a hacer carne, voy a caminar entre ustedes y, y voy a abrirle las puertas a los goín, a los gentiles. ¿Te imaginas cómo le caía esa profecía, por ejemplo, de Zacarías, o las profecías de Ezequiel, o las profecías de Jeremías, ¿no? A los judíos que no se llevaban bien con los gentiles, que les dijeran que Dios iba a venir, pero que aparte le iba a abrir la puerta, los iba a hacer de su pueblo a los gentiles, a los que no eran judíos. Y, y 520 años antes, por ejemplo, para darte un ejemplo, porque, a ver, la profecía bíblica es algo wow, pero 500 años antes, el Señor les dice: yo voy a venir, voy a caminar entre ustedes, voy a abrirle la puerta a los gentiles. Los voy a poner como si fueran príncipes de Judá. Yo los voy a tener en alta estima. Van a ser parte de mi pueblo. Pero además, esto va a ser en un momento en el que ustedes, ¿cómo va a venir el Mesías? Bueno, va a ser un hombre humilde. No va a ser un líder. No va a venir a caballo. No va a venir a revolucionar y a hacer guerra. No, va a ser un hombre humilde. Un hombre pacífico. Va a terminar con las máquinas de guerra y va a venir, es tan humilde que va a entrar a Jerusalén montado en un asnillo, hijo de una asna. Pero además, desde Génesis hay una profecía que decía que el Mesías iba a venir cuando en el trono de Judá no hubiera un judío. Y eso pasó una sola vez, cuando vino Cristo. Había un edomita, Herodes era edomita, no era judío, era de los edomitas. Y, por ejemplo, en Zacarías dice: y en un solo día se va a quitar el pecado, va a ser lavado el pecado, porque va a haber un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto una sangre que va a pagar, va a justificar, va a limpiar el pecado. ¿Y por qué tenía que ser la sangre del Mesías? Porque no hay ser humano que pueda pagar por todo el pecado del mundo. Entonces, en su gran amor y misericordia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se hizo hombre y vino encarnado, el Verbo se hizo carne, vino encarnado en hijo y se subió a esa cruz por amor. Y la sangre de Cristo, pagó el precio del pecado. Y por esa sangre ya no somos condenados, tenemos salvación. ¿Y cómo llego a la salvación? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Tengo que hacer obras? No, no hay obra que te pueda comprar la salvación. Y para aquellos que se plantean: ¿y qué es la salvación? La salvación es lo que Dios nos regaló por gracia. Es la vida eterna. Es el salir de la condenación, porque desde Adán nosotros estábamos condenados al infierno. Y el infierno es una eternidad sin Dios. Una eternidad en una agonía constante, como dice la Biblia, donde está el llorar y el crujir de dientes. Así que el Dios verdadero, yo le puedo decir el Dios verdadero, porque la palabra de mi Señor se ha cumplido. Todas las profecías de Belén Efrata, de una pequeña Belén nacería el Mesías. La Virgen concebiría, un hijo nos es dado, dice la Biblia. Todas las profecías fueron cumplidas. Y te digo más, 520 años antes, Zacarías dijo: mirarán al que traspasaron y llorarán.
mientras lo miran. ¿Y sabes qué más dijo Zacarías? Dijo, yo vendré, les dijo Dios, a ustedes. Yo vendré en un momento en el que ustedes por mí van a pagar 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era el obrero, lo que ganaba un obrero en un mes. Imagínate el pueblo judío cómo lo miraría a Zacarías. Pero este está re loco. ¿Este qué le pasó? Se golpeó la cabeza. Nosotros vamos a valorar a Dios en 30 piezas de plata. Así que hay un solo Dios, un Dios verdadero. Y tan verdadero que su tumba no tiene huesos. Se levantó de entre los muertos. Porque cuando uno va a la tumba de Mahoma, los huesos de Mahoma están. En la tumba de Buda, aquellos que visitan saben que están los huesitos de Buda. Grandes pensadores, personas con sabiduría. Pero Cristo es Dios en Hijo. Y, y son muchos los testigos de su resurrección. Y hoy históricamente nadie puede borrar la evidencia histórica. Y por cierto, la Biblia es evidencia histórica también, pero no es la única. Escritos de Poncio Pilatos, hay un montón de evidencia histórica. Así que no todos los caminos llevan a Roma, pero no hace falta un largo camino para llegar a Cristo. Mira qué largo camino que hizo el que estaba muriendo al lado de Cristo, ahí en la cruz. Mientras agonizaba, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Él lo reconoció como el Mesías, lo reconoció como el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que para los que nos escuchan, para los que están agobiados, para los que están pasando un momento de desolación, los que nos dan más, para los que ya no tienen fuerzas, quiero decirte que estás a nada de tener una relación con Jesús y tu salvación. Simplemente postrate ahí donde estás, dobla tus rodillas y decile, Señor, entra a mi corazón. Señor, revélate en mí, te entrego mi vida y Él hará. Contanos de la importancia de Jesucristo y de Dios en tu vida. ¿Y por qué si invitas a la gente a que se acerque a Él? ¿Por qué es importante para mí hablar de Jesús? Es importante porque todos vamos a morir. Indefectiblemente todos vamos a morir. Y Él, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, vino a pagar en esa cruz por el pecado que anida en cada uno de nosotros. Y si nosotros morimos sin un Salvador, morimos como vinimos, destituidos de la gloria de Dios. Y para poder acceder a la gloria de Dios, nosotros tenemos un solo camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es importante hablar de Cristo para que salgas de esa destitución de la gloria de Dios y pases a ser un hijo de Dios, al perdón de tus pecados. Y no importa qué cosa aberrante hayas hecho, hasta el asesino tiene la posibilidad de ser perdonado. Aún esos pecados que vos digas, pero yo no, ¿cómo voy a ser perdonado? Déjame decirte que Dios hizo la obra más grande. Él vino encarnado, se hizo Hijo, el Hijo del Hombre que estaba profetizado, se subió a esa cruz, murió y resucitó por amor para que tengas acceso al reino de los cielos. Porque yo no creo que nadie quiera una eternidad sin Dios, una eternidad llena de sufrimiento.
Y es importante hablar de Jesús para todas aquellas personas que están agobiadas, que están siendo oprimidas por espíritus de pobreza, de ruina, de destrucción, espíritus vigilantes, espíritus de monitoreo, espíritus malignos que vienen a través de brujerías, de hechicerías, personas que no pueden con su vida, sus matrimonios se destruyen, sus hijos están patas para arriba, tomados por vicios, no pueden levantar cabeza económicamente. Esas personas tienen que saber que el Cristo de la gloria venció a Satanás en la cruz. Y que si bien los demonios y los espíritus inmundos tienen ciertos poderes, esos poderes son limitados, pero el poder de Cristo es ilimitado. Él venció a Satanás en la cruz y los exhibió a todos los demonios, a todos los principados los exhibió públicamente, le exhibió su victoria y las vergüenzas de Satanás, porque la muerte no pudo retenerlo a Cristo Jesús. Y vos tenés la oportunidad a través de Cristo de ser perdonado, de ser restaurado, de ser levantado, de ser sanado, de ser fortalecido y de ver por la fe, por esa porción de fe que Dios puso en cada ser humano, una vida completamente diferente a través de Cristo Jesús. Es el único que te puede dar una nueva vida. Es el único que saca al adicto de un pozo, es el único que saca al que está en agonía de un pozo, es el único que tiene el poder porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Él es la puerta a la vida eterna. Y aprovecho para saludarlos y bendecirlos en el nombre de Jesús y, y decirte que hoy tenés la oportunidad de hablar con Jesús. No pierdas esa oportunidad. Él está llamando a las puertas de tu corazón. Y voy a hacer una oración para todas aquellas personas que en este momento se sientan víctimas de brujerías, de opresiones demoníacas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, me acerco confiadamente ante el trono de la gracia para pedirte, Señor, por esta audiencia, Señor, para que estés en este momento, Señor, derramando libertad, Señor, a los cautivos. Todo espíritu inmundo de opresión, todo espíritu inmundo, maligno que haya entrado a través de brujerías, todo espíritu inmundo que esté haciendo destrozos y estragos en los matrimonios, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de adivinación, todo espíritu inmundo que esté trayendo enfermedades, espíritus de destrucción de hogares, espíritus de destrucción financiera, espíritus de opresión, espíritus que invaden la mente con pensamientos intrusivos, espíritus de vicio, espíritus de lascivia, espíritus de estupor, espíritus de lujuria, en el nombre de Cristo Jesús, ahora son quitados y expulsados y van a tierra a los pies de Cristo Jesús, porque todo ojo le verá y toda rodilla se debe doblar ante la presencia de mi Señor Jesucristo. Todo espíritu inmundo ahora es completamente expulsado de aquellas personas que están escuchando en este momento esta oración. Lo declaramos por fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mucho para hablar y para contarle a la gente todavía sobre vos y tu iglesia, pero bueno, por hoy vamos a ir redondeando, que sabemos que tenés una jornada bastante complicada, movida, o sea, complicada, movida por suerte.
Así que por hoy vamos a redondear por acá. Deja algún contacto, las redes sociales o algo por si la gente quiere saber más de vos y de tu iglesia. Para contactarse con nosotros, estamos en las redes sociales como Ejército de Dios, Renovación del Alma, Adriana de Jesús en TikTok, Adriana de Jesús Oficial en Instagram y les paso mi número de celular 54 11 54 57 9881. Muchísimas gracias, Pablo, que Dios te bendiga y bueno, y estamos en contacto. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y bueno, esperemos vernos pronto de nuevo. Un abrazo grande.